Apreciado auditorio, buenos días, buenas tardes. Es un placer para nosotros pues entrar a sus recintos, a sus hogares, a sus espacios. En esta ocasión, pues el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pues les da esta cordial, calurosa bienvenida y pues agradece su atención durante los próximos minutos a la presentación de una publicación reciente del CESMECA, UNICACH. En este caso, hablaremos de movilidad humana en tránsito, retos de la cuarta transformación en política migratoria, una publicación coordinada por Daniel Villafuerte Solís y María Eugenia Anguiano Telles. Se trata de un trabajo en coedición y en participación de dos estudiosos reconocidos en el tema. Son la doctora María Eugenia Anguiano del Colegio de la Frontera Norte y el doctor Daniel Villafuerte Solís del CESMECA, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Y bueno, esta publicación tiene como antecedente una versión digital publicada hace 2 años también por el CESMECA UNICACH, y en esta ocasión estamos dando a conocer la versión impresa de este trabajo. Y para ello, pues, para comentar esta obra, esta edición, se encuentran con nosotros el maestro Emilio Pérez y el doctor Iván Francisco Porras Gómez. Yo les doy el agradecimiento en nombre del CESMECA, y pues esperamos que el auditorio pues escuche con atención sus precisiones, sus reflexiones, sus puntos de vista. Y pues sin más, pues les comento, quiero nada más poner en antecedentes al auditorio que el maestro Emilio Pérez Pérez es maestro en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Chapingo, una de cuyas sedes se encuentra precisamente en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas. Es una institución pues que comparte ese espacio citadino con el CESMECA, también con su sede aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Por su parte, el doctor Iván Francisco Porras Gómez tiene una trayectoria también académica destacada, en la que pues vamos a leer algunos datos brevemente. Él es antropólogo social por la Universidad Autónoma de Chiapas, es maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas por este mismo Centro de Estudios Superiores, el CESMECA, y doctor por esta institución. Fue postdoctorante en el CIMSUR UNAM, otra sede que también de posgrado que se encuentra en esta ciudad, y pues ha realizado estancias de investigación, estoy leyendo acá, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en el Colegio de la Frontera Norte, al que ya me referí hace un momento, y la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Es autor de capítulos en libros sobre la temática de migración, juventud y violencia, y bueno, es autor precisamente de este libro que tuvimos privilegio de coeditar con el INJUVE, con el Instituto Mexicano de la Juventud. El CESMECA tuvo esa oportunidad de trabajar en colaboración en esta edición. El título del libro se llama Más allá del sueño americano, jóvenes migrantes retornados a las Margaritas Chiapas. Pues sin más, pues los dejo con ustedes al maestro Emilio Pérez y al doctor Iván Francisco Porras. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Roberto. Y muchas gracias por la presentación y por supuesto también por la invitación, Adriana, también por el espacio, ¿no? Buena tarde para todas y todos. Y bueno, yo quisiera comenzar, ¿no? Por
comentar algunas cuestiones del libro, ¿no? Movilidad humana en tránsito, retos de la cuarta transformación y política migratoria, que coordinó Daniel Villafuerte y Mario Eugenia Anguiano del Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, siempre es un gusto como leer, digamos, a estos autores, autoras también que, digamos, de alguna manera están, pues no solo han hecho estudios, ¿no? Desde hace varios años en la región, sino también el libro en sí, ¿no? Debo decir que leí el texto cuando estaba por salir en calidad de dictaminador y bueno, también en ese momento, en el 2019, pues, digamos, estaba un panorama, pues, no tan diferente, aunque sí también cambió radicalmente con la pandemia, ¿no? Que fue, que bueno, que al poco tiempo de salir este libro, pues también se dejó venir esta pandemia, ¿no? Que todavía no se va y que parece que pues sigue precarizando más la vida de muchas y muchos migrantes en tránsito, de las y los refugiados en esta frontera sur y por supuesto en otras fronteras del mundo, ¿no? Es también bien importante porque en esta relectura, digamos, que hice, híjole, pues como que recuperar este texto me sirvió también como para ver, pues de nueva cuenta, qué ha pasado, ¿no? Después de 2 años de haber leído este texto y por supuesto que en esa transición, ¿no? A nivel, digamos, de la llegada de Biden, la llegada de López Obrador, eh, como que habían muchas expectativas, ¿no? Expectativas, por supuesto, que parece que no ha sido tan diferente, ¿no? De la era Trump. Entonces, es fue muy gratificante, ¿no? Leer este texto, ¿no? Pues en aras de ver qué es lo que acontece y hacia dónde vamos también, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante leer este texto? A mí me parece que un primer punto es porque es una lectura, digamos, conjunta, ¿no? No solo, digamos, de esta frontera sur y Centroamérica, sino también una realidad nacional y una realidad también dentro de esa geopolítica que marca también Estados Unidos en esta región. Me parece importante cómo estos trabajos que presenta Jessica Nájera, Luz Helena, Daniel Villafuerte, María Eugenia Engano, Chantal Lucero, Rafael Alonso Hernández y María del Carmen Águila siguen siendo de actual relevancia para el contexto actual, ¿no? En el 2019, digamos, muchos de ellos en el marco, pues, digamos, de ese evento que es a partir de donde surge, digamos, esta publicación, pues se veía un panorama complejo, ¿no? Y más personas, digamos, saliendo de sus lugares de origen por diversas causas que se analizan, digamos, en el texto, ¿no? Estas causas estructurales, pero también estas causas medioambientales, pero también, digamos, todo este panorama se agudiza más, como ya decía hace un momento, con el tema de la pandemia. Me parece que esta investigación de las y los colegas, pues asume un desafío, ¿no? De analizar la movilidad humana, pero también la política migratoria mexicana. Y en ese momento se pensaba también cuáles eran o hacia dónde debía caminar, digamos, estos retos en materia de la llamada 4T en materia migratoria. Es decir, esta obra nos muestra un panorama pues, también sobre esas de cómo, digamos, ese contexto en que llegaba en esa transición democrática, pero también ya con esta salida de Trump, con las caravanas en el sur, con ese cambio, ¿no? En ese momento también se podía, eh, se pensaba, ¿no? Que iba a haber un cambio en esta nueva política migratoria, como así lo habían anunciado
muchos integrantes de la llamada 4T. Pues la realidad fue que muchas historias de centroamericanos, de centroamericanas, ¿no? Y de otros espacios también, pues registran en el sur y se genera tensión en el norte y en otras latitudes, ¿no? Parece ser que mucho de ese escenario que ya, digamos, eh, pues sí preveían, pero también, ¿no? Digamos, desde un análisis, ¿no? Histórico, pero también de un análisis, digamos, de larga duración también, ¿no? En términos históricos, pues se veía o se presumía el complejo panorama y justamente por dónde o qué se debía atender en términos de la política migratoria. Me parece también que un segundo punto que yo creo que es muy interesante de estos textos, pues es esa consistencia metodológica y el desarrollo claro de ideas centrales, ¿no? Desde la demografía, desde la sociología, ¿no? Desde la antropología y desde otras disciplinas de las ciencias sociales, que digamos también es interesante, ¿no? Sobre todo también en perspectiva histórica, ¿no? Estos textos presentados tienen una rigurosidad en la investigación académica y me parece también que hay un análisis pues muy, digamos, eh, como un análisis fino, preciso, que, insisto, si uno hace 2 años, cuando yo leí el texto, habían muchas cuestiones ahí que ya se debatían y que pasaron, ¿no? Y que algunas ahora podemos decir que quizás no imaginábamos, ¿no? Que esa era a ser la ruta a seguir, ¿no? Y también, digamos, iban a haber como estas tendencias sociodemográficas, ¿no? También de los países del norte de Centroamérica. El cambio también, digamos, en esa la transición de ciertos presidentes, ¿no? Considerados con posiciones más de izquierda, pues también parece ser que no ha logrado revertir eh, muchos de los cambios que se esperaban, ¿no? Por supuesto, también está en ese momento, un año antes, en 2018, estaban estas caravanas migratorias que van y siguen, ¿no? Al menos desde este sur, desde Tapachula, y continúan, digamos, no en la magnitud que se vieron quizás hacia el 2018-2019, pero que, digamos, siguen provocando como esta reacción de imaginarios y hasta esta historicidad y contradicción de la política migratoria mexicana. Yo creo que estos textos también, pues sin duda alguna, nos llevan a reflexionar no solo esa relación, digamos, no solo esta 4T, digamos, en el tema en materia migratoria, sino también la relación, ¿no? Sobre todo con estos 3 estados del norte de Centroamérica. Y en ese sentido, el trabajo, por ejemplo, de Jessica Nájera y Luz Helena Rodríguez, pues analizan, digamos, como esas tendencias sociodemográficas, ¿no? De la población de sobre todo de estos 3 estados, ¿no? En su análisis, digamos, lo que se puede ver es un poco que sigue siendo una región caracterizada por la precariedad laboral y la violencia cotidiana, ¿no? Que esos factores siguen ahí a pesar, digamos, de este llamado desde Andrés Manuel López Obrador y de la 4T a revertir, digamos, pues esos problemas más estructurales o esos problemas que ellos consideran que son detonadores para la movilidad humana. Justamente en ese sentido, me parece que el siguiente trabajo de Daniel Villafuerte pues muestra un panorama, ¿no? Que quizás en ese momento pues parecía que no iba a ser tan evidente, ¿no? Como el tema del tercer país seguro, ¿no?
y un poco también él considera, ¿no? Y que sigue siendo, digamos, uno de esos temas eh, prioritarios en el sentido de virar y ver pues esos problemas, ¿no? De la pobreza y la exclusión social, sobre todo en jóvenes, pero no como en ese sentido del plan de desarrollo que en ese momento pues era como una, digamos, Andrés Manuel veía, ¿no? Como hay una posibilidad de cambio. Simplemente lo que hemos visto es que ese, ese proyecto, ¿no? También, digamos que en el fondo, como dicen los autores, sobre todo Daniel apunta, ¿no? Que es un proyecto, digamos, auspiciado y también generado desde la CEPAL, pues no ha encontrado, digamos, las respuestas, ¿no? El tema del recurso sigue siendo un asunto ahí que no sabemos de dónde iba a venir, cómo hacerle. Y digamos que también a nivel de estos programas que sí se han como echado a andar en algunas partes de Centroamérica, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, pues creo que no han dado los resultados, ¿no? que se esperaba, ¿no? Me parece también interesante, ¿no? Cómo eh, justamente en este capítulo, pues Daniel proponía, ¿no? Cómo ver pues más como llamar, ¿no? A ver todo este tema de la política migratoria y hacia dónde iba el nuevo paradigma dentro, digamos, de la 4T, pues a nuevamente ver como la profundidad también del fenómeno migratorio, pero además de eso, pues esa relación con Estados Unidos y lo que se esperaba que podía pasar con Biden. Yo creo que eh, el capítulo de Daniel es muy interesante en ese sentido porque pues nos da una perspectiva de lo que en ese momento podía pasar y que está pasando, lamentablemente también, en esta eh, pues digamos, sobre todo en esta frontera sur y más allá, en Centroamérica y el tema del tercer país seguro, ¿no? Bueno, enseguida tenemos como este capítulo de Mario Eugenia Anguiano y Chantal Lucero, que me parece que es muy interesante porque justamente en este se va a debatir cómo ha sido esta política de contención, que no es nueva, ¿no? De pronto eh, queremos ver ciertos procesos, ¿no? Como coyunturales, pero no lo son. Detrás tienen pues un trasfondo histórico también y que ellas, perdón, analizan, ¿no? Cómo estos programas, legislaciones, ¿no? En la política de contención migratoria en México, ¿no? Sobre todo también y a raíz, ¿no? De la conformación del Instituto Nacional de Migración y cómo poco a poco fue la atención y gestión migratoria en la frontera sur mexicana. O sea, este capítulo también, en términos históricos, nos ayuda a entender, ¿no? Digamos, cómo ha sido esta política de contención. Eso me parece también importante para no seguir pensando, al igual que las caravanas, ¿no? Como temas coyunturales, sino que también son como temas históricos también, temas en el sentido de un proceso histórico, ¿no? En el sentido, digamos, también de cómo se fueron anclando también y cómo ha sido también esa tendencia, digamos, en el sur, en el norte, ¿no? De México, ¿no? Y en ese sentido también está el trabajo de Rafael Alonso Hernández, entre el cambio y la continuidad, la encrucijada de la política migratoria mexicana, que me parece que lo mismo, ¿no? Retoma, digamos, ciertos hechos que van a simbrar en ciertos momentos, digamos, eh, el tema migratorio y que van a dar como, digamos, en ciertos cambios, pero que no fueron, por así decirlo, como se esperaba, ¿no? Digamos, él hace como un balance, un análisis sobre la gestión de los flujos migratorios y también me parece que el autor concluye mencionando esto de la necesidad de un cambio profundo en las instituciones. Eso me parece muy importante del capítulo de Alonso porque sin duda lo que observamos es justamente que no hubo tal cambio, ¿no? En
digamos, en estas instituciones, sobre todo, por ejemplo, en el tema del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Creo que el, el, el punto que propone Alonso Debate es el que sigue haciendo ahora, ¿no? Es decir, el tema de la corrupción, el tema de estas instituciones, parece que no logró también con todos estos esfuerzos de la 4T llegar, digamos. Simplemente lo que estamos viendo ahora, pues es como una mayor, mayor burocracia de muchos de estos procesos de asilo y sobre todo como que la política, ¿no? de contención está apostando como al desgaste de las personas, las personas migrantes. Creo también que el libro, bueno, cierra con un capítulo de Mari Carmen, muy interesante, sobre todo por el tema desde el discurso y el poder y toda esta retórica desde el poder de mentir, digamos, que ella alude, digamos, a esa reflexión que existe en torno, ¿no? a las llamadas caravanas migrantes, ¿no? Todos estos, esta crítica, ¿no? En torno a la construcción del discurso mediático, ¿no? Que ocultan el fondo del fenómeno migratorio, ¿no? Incluso también algo ahí con lo que cerraba Mari Carmen es justamente pues la convergencia entre las políticas de Trump y López Obrador. Me parece interesante, digamos, que a lo largo de estos capítulos también, pues haya una relevancia temática dentro de su disciplina. Es decir, yo creo que el libro ofrece una lectura potente y pertinente de cuáles eran, digamos, los desafíos y siguen siendo los desafíos de la política migratoria de la Cuarta Transformación, así como en la geopolítica actual, digamos, ahora ya no en el gobierno de Trump, sino el gobierno de Biden y esta idea también del tercer país seguro, la frontera vertical, digamos, muchas de estas cuestiones, digamos, que se siguen pues reproduciendo, ¿no? En este sur y en otros tantos espacios también. Ahora, lo importante a mí me parece también es que estos textos en sí nos ayudan a entender justamente como un proceso en perspectiva histórica y no solo como un hecho coyuntural. Me parece que los textos, digamos, son importantes en ese sentido porque cuando retoma uno la lectura lo que ve es que parece que hay la visibilidad migratoria que están ahora, como consideramos aquí en la frontera sur y en el norte de México, pues provocar nuevas estrategias y políticas por parte del Estado para reinvisibilizar a estos migrantes otra vez, ¿no? Es decir, me parece que hay una tendencia, ¿no? En especial, hay una fragmentación y marginalización geográfica de grupos, no solo centroamericanos, sudamericanos, caribeños, entre otros, dentro de las ciudades fronterizas, ¿no? Es decir, hay un desplazamiento de trámites burocráticos e imaginarios de asilo humanitario cada vez más por trámites imaginados e economizados, ¿no? Por lo tanto, a veces se ve como un poco eh, como que, como si volvieran, digamos, estos autores a escribir en este momento, pues pareciera que a veces el mismo Estado invisibilizó, ¿no? Algunos procesos. Y sobre todo esto, ¿no? Cómo si hay más bien una política en términos de el desgaste, pero además también ahora lo que estamos viendo es una pues exacerbación, digamos, también y una pues una política, digamos, que ha jugado mucho a invisibilizar los procesos, ¿no? Me parece también en este momento que bueno, es algo que digamos que quizás podríamos debatir a partir de la lectura de libros también, como que hay ciertos espacios también que se han fragmentado, ¿no? No solo en términos de las organizaciones, en la academia, ¿no? En otros espacios, al considerar
que si ha sido buena o no la estrategia. Eso también ha sido interesante, ¿no? Lo que deja, digamos, la 4T, pero también hay un asunto ahí, sobre todo en las fronteras, que desde hace pues ya algunos años, digamos, pero también ha sido como todo el tema del asilo, ¿no? Y eso me parece que también este desplazamiento, digamos, por el desgaste a través de los trámites burocráticos, parece que es una estrategia que se ha quedado, ¿no? Que se ha quedado a partir del programa Quédate en México y otras más. En suma, me parece que este texto es sumamente importante, no solo para quizás ver lo que ha sido, digamos, la tendencia, digamos, del tema de la movilidad humana en tránsito en la 4T, sino también en perspectiva histórica. Lo que nos hace ver es que la llegada de Biden y de López Obrador parece que se sigue repitiendo patrones, otros más exacerbados, pero definitivamente hay muchos retos. Creo que el libro nos ayuda, digamos, en ese sentido también a seguir repensando no solo la movilidad humana en tránsito, ¿no? Sino hacia dónde también está caminando la política migratoria en México. Bueno, pues sin más, les agradezco mucho la escucha y bueno, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Roberto, por la presentación, y Adriana también, que está en los controles, ¿no? Que no lo vemos, pero pues hay un trabajo para que todo esto salga bien. Bueno, en mi caso, pues yo también plantearía algunas ideas sobre el texto de Movilidad Humana en Tránsito, retos de la cuarta transformación en política migratoria. Igual, lo tengo conforme al texto, al libro. En este caso, abordaría primero lo de Jessica Nájera Aguirre y Luz Helena Rodríguez Tapia, que me parece central cómo está articulado el libro. ¿Por qué? Porque este primer capítulo se llama Vínculos demográficos y factores de migración en los países de la región norte de Centroamérica. ¿Por qué? Porque nos ubica en los tres países, que es El Salvador, Guatemala y Honduras. Prácticamente nos hace como una reconstrucción con datos estadísticos, números, sobre lo que es el tema de la cuestión económica, la parte política, la parte social, la parte ambiental. Entonces nos da todos los elementos en ese texto, para que a partir de eso explique cómo es que se está dando la migración, o sea, cuáles son las razones que aurían a que la gente migre, digamos, jóvenes, adultos, familias completas que se desplazan. ¿Por qué? No es un desplazamiento, digamos, que la gente lo haga por gusto, no, existe una razón, y esa razón lo podemos encontrar bien fundamentados en lo que son los datos que presenta el libro. Entonces, y algo que, digamos, como el tercer momento que podría yo tener de la lectura del libro, es que están las condiciones para que la gente migre. Y algo que se dio en el 2018 es lo de las caravanas. Digamos, es como la parte más visible de a dónde llega a desembocar la cuestión de cada país. Por ejemplo, si no hay empleo, no hay trabajo, hay inseguridad, ¿en qué se queda orillado la población? Bueno, tiene que buscar otras alternativas, y esas alternativas pues es migrar, buscar otras opciones hacia este famoso sueño americano, que yo más bien diría no es un sueño americano, es una pesadilla, porque no es fácil salirse desde un país, dejar tu familia, ir a buscar nuevas oportunidades. Entonces, pienso que todo esto se materializó y se hizo mucho más visible en lo que es la caravana, y que precisamente está en el texto. También otro de los elementos que me parece muy destacado es, por ejemplo, la migración se da, digamos, en dos contextos, la parte urbana y rural, pero lo que más reciente o es más visible, pues es la parte rural. ¿Por qué? Bueno, porque quizás no existen tantas extensiones de tierra, las tierras ya no son fértiles,
no hay apoyo para que puedas producir, apoyo crediticio de parte del gobierno, entonces existe, digamos, un abandono y eso permite que la pobreza sea mucho más visible en contexto rural. Y otro elemento que también podría yo resaltar es, por ejemplo, el tema de la violencia. O sea, sabemos que en México y todos los países tienen violencia, o sea, es visible, pero en el caso de los países de Centroamérica, del cual hace mención este capítulo, pues es muy evidente dos que destacan, lo que es la delincuencia organizada y lo de las pandillas. Las más famosas, pues es lo de las Maras Salvatrucha y Barrio 18, que digamos han avanzado en controlar territorios y que pues no, digamos, no hay paz, no hay tranquilidad. ¿Y qué es lo que buscas? Bueno, pues ¿qué te queda? Salvar tu vida. Y eso lo retomo mucho cuando uno, digamos, hace trabajo de campo y contrastas, ¿no? Y le preguntas a la gente, oye, ¿por qué vienes allá? ¿Es por la cuestión del trabajo o no hay empleo? Sí es eso, pero también algo muy remarcado es cuando menciona lo de las pandillas. Entonces, ese es algo que me llama mucho la atención en este capítulo. En el del tercer capítulo es el del doctor Daniel Villafuerte, bueno, que habla de la migración en tiempos de la cuarta transformación y bueno, hecho en forma de pregunta hacia un nuevo paradigma de política migratoria. Bueno, pues habría que ver si realmente hay un cambio real desde los gobiernos, digamos, del PRI, del PAN, en relación a lo de la 4T. Entonces, si realmente existe, bueno, pues es muy interesante este apartado porque digamos, nos da como los elementos, nos sitúa en contexto de cómo muchos países adoptaron un modelo neoliberal, o sea, todos se ajustaron para, para obedecer a políticas exteriores de su país, entonces no hay tanta autonomía. ¿Y eso qué implica? Bueno, sujetarse a normas de los países más poderosos, digamos, Estados Unidos y los del Banco Mundial, Fondo Monetario, que son como las que dictan las políticas. Y en ese sentido, también sitúa, o sea, cómo es el país de Estados Unidos, cómo se construyó. Bueno, está construido por gente migrante, gente que no es de ahí. Sin embargo, en ese país, bueno, también está lo que es incrustado la xenofobia y lo que es el racismo. Entonces, es un país que aplica medidas punitivas que no permite que llegue gente fuera y gente fuera que en busca de oportunidades de trabajo. No hay un rechazo hacia la gente empresarial, hacia el sector turismo. Existe el rechazo hacia la gente pobre, como dice el texto, la gente indeseada, los que no quieren. Y esto es algo muy importante en este texto porque me gusta mucho una palabra que se menciona, puerta batiente. Uno se imagina, es algo como muy gráfico cuando dice una puerta batiente. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Cómo se traduce? Bueno, para mí, como lo entendí en el texto, bueno, es que el capitalismo pues sí necesita mano de obra y Estados Unidos es un país que requiere de gran cantidad de mano de obra barata y también especializada. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, sí requiere gente, sí requiere mano de obra, pero es cuando lo quiere el sistema, no es cuando la gente quiera ir, digamos, eh, sobre ese país a buscar oportunidades. No, o sea, existen como ciclos de cerrar, eh, militarizar o buscar la forma de que la gente migrante pues no llegue y también buscar momentos cuando lo requiere. Sin embargo, en el discurso pues no se presenta, no se dice que es bienvenida la gente inmigrante, que se les va a cuidar sus derechos, pero en la práctica no es así, es prácticamente todo lo contrario. Entonces, esto y bueno, también se da lo que es el sellamiento de la frontera, es decir, que no se permite que entre cualquier persona y la migración se empieza a relacionar con temas de delincuentes, o sea, se tacha a la gente migrante de que no llevan buenos hábitos, que no es gente buena, como lo mencionó muchas veces el presidente Trump, que justamente aborda mucho esa parte de gobierno del texto. Y bueno, pues también
importante de cómo en el caso del gobierno mexicano, cuando se empezó la construcción del Tren Maya, del corredor transísmico y las obras de gran infraestructura, de que estos podían contener la migración, de que la gente se puede quedar a trabajar ahí, a buscar mejores salarios, mejor calidad de vida. Es como una apuesta, digamos que es un muro que se le ofrece a la gente como alternativa. Pero muchas veces vemos gente que viene de Centroamérica, que está de paso y dice, no, pues es que yo no quiero quedarme en México. Mi opción o mi sueño es llegar a Estados Unidos. Entonces, por más opciones que se les presente, pues no lo va a aceptar. Digamos, no es lo mismo ganar en dólares a pesos mexicanos. Hay una gran diferencia. Y bueno, eso sería lo del capítulo 2. Y en el caso del capítulo 3, en el capítulo 4 es muy interesante el análisis que hace la doctora María Eugenia Anguiano Telles y Chantal Lucero Vargas, que prácticamente su análisis se centra en cómo ha evolucionado la política migratoria en el caso de México y pone como referencia una institución que es el Instituto Nacional de Migración, que se volvió como un aparato pues que prácticamente se encargaría de revisar qué gente puede pasar y no puede pasar en el suelo mexicano, ¿no? O quedarse en este caso. Entonces, se podría entender que lo que es la migración, pues es selectiva, ¿no? O sea, si no traes dinero, no vas a invertir, pues vienes a buscar opciones de trabajo, entonces esas personas, ese tipo de personas, pues se les rechaza, no es bien visto. Bueno, también menciona sobre cómo la seguridad nacional, o sea, en este caso desde el 11 de septiembre de 2001, pues digamos que el paradigma de la política migratoria en Estados Unidos cambió, y cambió no solo para el país, cambió también para la gente para los países que están a su alrededor, que son como pequeños satélites. En el caso de México, pues es el más claro, ¿no? En este caso, lo que se dicte en Estados Unidos es lo que se tiene que acatar. O sea, se ve como el patio trasero este país, y entonces, por mucho que tenga buenas intenciones de querer hacer una gran reforma migratoria, que busque la colaboración del gobierno norteamericano y también de los países de Centroamérica, pues es muy difícil. O sea, tiene que haber una correspondencia, una correlación. Y el ejemplo más evidente, pues lo podemos ver con el plan que elaboró la CEPAL, ¿no? Me parece que a cargo de Alicia Bárcenas, un proyecto muy integral que involucra a Estados Unidos, México y Salvador, Guatemala y Honduras. Pero como lo dijo el doctor hace rato, pues no tuvo una respuesta esperada. Pues que se invierta, sobre todo porque estamos hablando de dinero y no son miles, o sea, son millones que el gobierno norteamericano pues no está dispuesto a dar, y si lo va a dar, pues es a cambio de qué, ¿no? Me parece interesante cómo existe una discrepancia entre la parte de la retórica y la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una cosa es lo que se dice, lo que se plantea en los medios, los comunicados, y otra cosa muy diferente es lo que vive la gente que pasa, ¿no? La gente migrante. O sea, no podemos comparar una situación de estar encerrado no sé, en un centro de lo que es migración, a ver las condiciones higiénicas de salubridad, a estar afuera, ¿no? Entonces, por mucho que se diga, no, pues hay un trato humanitario hacia la población migrante, pues contrasta con la realidad. Entonces, otra parte importante acá que me gustaría mencionar es como, por ejemplo, a partir de lo que es toda la militarización de la frontera, pues la gente migrante pues empieza a buscar otras alternativas, y son alternativas de mucho mayor riesgo, que implica poner en fuego su vida. Pues, ¿por qué? Porque ya se está hablando con tratante de personas, la delincuencia organizada o coyotes, que son como las otras vías que encuentra la gente al no encontrar la vía institucional, por así decirlo, con mucho mayor apertura. Entonces, un riesgo mucho más alto. Y por último, me gustaría mencionar del capítulo 5, que es del doctor Rafael Alonso Hernández López, que su título del texto, bueno, es Entre el cambio y la continuidad, la encrucijada de la política migratoria mexicana. Es decir, recuerdo que
una vez que estuve de trabajo de campo en Tapachula y cuando empezó a llegar el gobierno en ese entonces de Andrés Manuel López Obrador no había tomado posesión, pero ya estaba como armando todo su equipo y había como muy buenas referencias de la gente. Recuerdo una vez una señora que me decía, bueno, yo le pregunté qué piensa del gobierno de ahora, en este caso de Peña Nieto, con el que iba a entrar, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque recordemos que hubo una imagen que dio la vuelta al mundo, donde se le echaba gases a la gente migrante porque intentaron entrar en el puente Rodolfo Robles. Y ella me decía, no, pues yo pienso que es un buen gobierno democrático y tengo muchas esperanzas de que haya un cambio real en la política para la atención hacia nosotros, decía. Y entonces, porque sí daba como muy, muy buenas referencias, y en este caso recuerdo también cuando Olga Sánchez Cordero decía, no, pues el tema de la migración lo tenemos ya, estamos trabajando y hay muy, muy buen avance, pero pues no se contaba que el gobierno norteamericano pues iba a meter presión hacia eso, ¿no? Porque la idea o la imagen que proyectaba el gobierno mexicano era que, bueno, pues no hay problema, o sea, pueden pasar, pero pues eso sabemos cómo era el gobierno de Donald Trump, pues que no lo permitió. Entonces empieza a haber un cambio muy fuerte sobre la presionar al gobierno mexicano para que detuviera la migración, y dentro de los elementos que fue muy fuerte y estuvo como mucho tiempo en el debate público es la militarización de la frontera. En este caso, la reciente creación de la Guardia Nacional, pues sirvió como primer muro de contención a la migración. Entonces, para eso se utilizó, y si no, pues se iba a aplicar lo que era el arancel, y pues sabemos que eso implicaba un problema de mucho mayores dimensiones. Entonces, pues digamos, se mandó una comisión de Marcelo Ebrard a Estados Unidos donde pues negociara, ¿no? Y la negociación terminó en eso de la militarización. Y eso no es muy diferente con el de 2019. ¿Por qué? Porque también hace poco fui a la frontera y es muy evidente en el cruce del puente Rodolfo Robles cuando la gente de Centroamérica viene pasando. Y bueno, esto lo vi, pero no hay un gran cambio con relación al texto que está acá. Es decir, a la gente se le permite estar en una cuadra para que pueda adquirir lo que necesite, comprar en este caso alimentación, que es a lo más básico, y quizás algunos medicamentos. ¿Por qué? Y si se desplazaba a lo que era el Parque Central o querer irse en otras partes en este caso en Ciudad Hidalgo, pues no se le permitía. ¿Por qué? Porque inmediatamente llegaba lo que era migración, los agentes de migración, a detener a las personas, a subirlos en los carros, y todo acompañado prácticamente de la Guardia Nacional, de la Marina, de lo que son los militares. O sea, para detener a unas señoras que van con sus hijos en brazos, se le aplica todo esto. Prácticamente bueno, yo siento que está como fuera de los parámetros. Sin embargo, pues eso está aplicando. Y ya por último, pues encontramos el texto de la doctora Mari Carmen, que aborda sobre cómo los aparatos de medios de comunicación, a favor de quién están o quién es el que los controla. En este caso, pues es un texto muy interesante donde pone como en el análisis en la mesa, lo que fue la caravana. O sea, ¿quién habla de la caravana y cómo se habla y desde qué postura se habla? Bueno, pues ahí entraron lo que son periodistas, eh, investigadores, profesores, también la gente que está en el gobierno, de cómo emiten el mensaje, cuál es el mensaje que se da hacia la población y quién los controla. Entonces, es un texto muy, muy interesante donde, bueno, el texto aborda de que es una visión hegemónica. O sea, no todos tienen acceso a esos medios de comunicación, y los que tienen, pues, es sobre esa línea de información que es la que hacen llegar al público. Y bueno, pues habla sobre también las escalas, de, digamos, desde qué puntos aborda cada perspectiva.
Y ya por último, me gustaría leer un pequeño texto que me parece es el texto final la reflexión final del doctor Daniel, que dice, junto a estas pequeñas tiendas han proliferado las microfinanciadoras y las casas de empeño, que en un principio recibían oro y joyas, luego extendieron su actividad al empeño de electrodomésticos, dispositivos electrónicos o relojes, y ahora hasta reciben herramientas de carpintería y albañilería, una secuencia que permite pensar en el devenir de la pauperización de las masas. En este sentido, resulta interesante recuperar la siguiente idea de Benjamin. Nos hemos hecho pobres, hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeño por 100 veces menor de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo actual. Es decir, o sea, estamos en una situación muy crítica y no solo Centroamérica, de México, la gente que migra, que lo único que tiene que es tu equipo de trabajo, tu herramienta, prácticamente en estos tiempos te lo reciben. Entonces nos van quitando poco a poco cada una de las pocas herramientas que tenemos de trabajo y de sobrevivir. Entonces estamos en, bueno, ahí es como, diría uno, bueno, es muy pesimista la realidad, pero estamos llegando hasta ese grado de cómo ya no estamos quedando sin nada prácticamente. Entonces, sí es interesante, pero sí también da mucho que pensar. En este caso, pues yo creo que ese sería de mi participación. En este caso, el libro es algo muy, muy completo y invitar a la gente que esté interesada que los adquiera porque existen elementos muy interesantes de que es para la gente que estudia el tema de la migración, pues yo creo que es un gran referente y pues eso sería mi participación. Gracias. Pues muchas gracias a ambos, a Iván, a Emilio, por esta pues valiosa aportación con sus comentarios, sus puntos de vista y sus reflexiones en particular. Pues no cabe sino pues reiterar esa invitación a la lectura del libro. Quiero comentarles al auditorio que esta publicación recientemente aparecida en su versión impresa también puede ser consultada y descargada en su versión digital a través del repositorio institucional del SESMECA, la página del SESMECA, y pues estaremos pendientes también en próximas situaciones en torno del libro, en torno de las publicaciones, en ferias, en festivales de libros, estará presente en los stands correspondientes esta publicación. Pues sin más, pues les deseo una feliz tarde y muchas gracias, Iván, muchas gracias, Emilio. Buenas tardes. Buenas tardes.